Bienvenidos a la segunda parte de procesamiento y preparación de alimentos. Continuando con la temática, ahora abordaremos el procesamiento de los subproductos. De la producción y procesamiento de alimentos para el hombre se originan numerosos subproductos y residuos que pueden ser destinados a la alimentación animal. Un número importante de los mismos tienen características nutritivas diferentes según su origen y el tipo de proceso industrial. En general, presentan la particularidad de ser muy concentrados en uno o más nutrientes, por lo que se deben analizar cuidadosamente para así poder combinarlos de forma correcta con otros alimentos en dietas equilibradas. Para su clasificación, los subproductos utilizados en alimentación animal se pueden agrupar según su origen en subproductos de origen animal y subproductos de origen vegetal. Los subproductos de origen animal son principalmente derivados de tres industrias: lechera, frigorífica y pesquera. En términos generales, son alimentos que contienen proteínas de alta calidad con un excelente balance de aminoácidos y muy ricos en minerales y vitaminas. Con excepción de los provenientes de la industria lechera, en general tienen proteínas con baja degradabilidad ruminal. Para la utilización de este grupo de alimentos de origen animal, se debe tener en cuenta características como que estos subproductos normalmente contienen importantes cantidades de grasa y son muy propensos a sufrir procesos de oxidación y rancidez. Deben ser procesados y almacenados adecuadamente para prevenir el crecimiento y contaminación de microorganismos. Y por último, en general, son comparativamente más caros que los subproductos de la industria vegetal. En el caso de los subproductos de origen vegetal, casi todos los vegetales son producidos o procesados para alimentación humana, y de este procesamiento surge algún subproducto que puede ser utilizado para la alimentación animal. En nuestro país, estos subproductos son un importante componente en la elaboración de balanceados comerciales o en raciones elaboradas a campo. Un aspecto interesante a destacar es la posible contaminación de alguno de estos alimentos con pesticidas y o aflatoxinas, constituyendo una de las principales desventajas a considerar en la suplementación. Las aflatoxinas son sustancias hepatotóxicas y cancerígenas que pueden no solamente producir daño al animal, sino que también tienen la particularidad de ser traspasadas a la leche. En el caso de los subproductos de origen animal derivados de la industria láctea, estos alimentos resultan de los procesos industriales de la leche. A partir de estos procesos se obtiene una amplia variedad de productos, tanto para el consumo humano como para el consumo animal. En líneas generales, los subproductos de esta industria son de alta calidad en proteína y aminoácidos, en lactosa, minerales y vitaminas. El suero, ya sea de queso o de manteca, es uno de los subproductos de mayor volumen, utilizado mucho en lo que es producción intensiva de cerdos y en menor medida en crianza artificial de terneros de tambo, aunque también se lo utiliza en suplementación de vacas lecheras y novillos en pastoreo. Además del suero, existen otros subproductos como la albúmina, la caseína, el barrido de leche en polvo, distintos tipos de sueros tratados, condensados, secos, hidrolizados y fermentados. En general, se considera que este tipo de subproducto no debe superar el 25% del consumo total de materia seca, siendo la principal limitante en la alimentación del rumiante
el costo relativo de estos alimentos. Los subproductos de la industria pesquera consisten en los desechos del procesamiento del pescado conjuntamente con otras especies marinas. Estos alimentos son una fuente muy rica de nutrientes, principalmente proteínas, vitaminas y minerales. Los más comúnmente utilizados son las harinas con o sin extracción del aceite y el soluble de pescado. En rumiantes, el uso de estas harinas se restringe a animales de muy alto mérito genético, considerada como una excelente fuente de proteína no degradable. El contenido proteico puede variar entre los 400 y 700 gramos por kilo de alimento, dependiendo del tipo de pescado del cual se obtuvo. Desde un punto de vista nutricional, la incorporación de harina de pescado en la dieta de rumiantes debe ser realizada a partir de un correcto balance de las fracciones degradables y no degradables de la proteína y en función del requerimiento de los animales. Su uso está limitado generalmente por el precio. El soluble de pescado es un condensado semisólido que resulta de la evaporación del líquido remanente en el procesado de pescado. Tiene un contenido proteico de alrededor de 300 gramos por kilo y es una fuente muy rica de vitamina B que generalmente se suministran adicionados a las harinas. Dentro de los subproductos de la industria frigorífica se encuentran las harinas de carne con y sin hueso, harina de pluma, harina de hueso y grasas y aceite. Estos subproductos son muy ricos en proteína de baja degradabilidad ruminal. La utilización de la harina de carne y de hueso de origen bovino y ovino para la alimentación de rumiantes fue prohibida por SENASA en 1995 como medida de prevención contra la encefalopatía espongiforme bovina, también conocida como enfermedad de la vaca loca. Las harinas de sangre y plasma están indicadas para raciones de vaca lechera de alta producción. Son alimentos de escasa palatabilidad que suelen a veces estar mezcladas con melaza para mejorar su aceptación. Las grasas y aceites son fuentes muy concentradas de energía utilizadas para aumentar la concentración energética de la dieta. Pero cantidades excesivas de estas, estamos hablando niveles por arriba del 9%, pueden comprometer la digestión de la fibra y reducir el consumo de alimento. Los establecimientos intensivos de producción avícola tienen una alta producción de excrementos que comúnmente son utilizados como fertilizantes, pero también suelen emplearse como alimentación para rumiantes bajo el nombre de cama de pollo. Este producto básicamente es el conjunto de fecas y orina de las aves más restos de alimentos, plumas, huevos y material absorbente. Se caracteriza por ser un material de bajo valor energético y de alto contenido de nitrógeno no proteico, de fibra y minerales. Este alto contenido de nitrógeno no proteico hace que su uso esté limitado a la alimentación exclusivamente de rumiantes. Debido a su gran variabilidad en la composición química, es necesario un análisis químico previo a su utilización. Su uso en animales de carne se indica que no debería superar entre el 30 al 40% del consumo del animal, aunque en vacas lecheras se recomienda no superar los 25 a 30% del consumo. Pero en animales de alta producción se recomienda
hasta un 10-15%. Es importante considerar la posible contaminación con sustancias químicas y organismos patógenos. Se suele recomendar el ensilado del material dado su bajo costo, la disminución de organismos potencialmente patógenos, una mayor palatabilidad y disminución de aromas no deseables. Hacemos un descanso y continuamos con la siguiente parte de procesamiento y preparación de alimentos.